Hola familia, qué gusto saludarles. Estamos aquí en nuestro discipulado semanal, discipulando a las naciones. Esposa, ¿cómo está usted? Bienvenida. Hola esposo, muy buenas tardes, qué gusto saludarlos a cada uno de ustedes, pues expectantes de seguir conociendo, aprendiendo de todo lo que proviene de la vida de Cristo. Así es, estamos en el discipulado, discipulando a las naciones, y el tema de hoy es conociendo el reino. Así es que hemos tenido mucha participación, esposa, en las últimas semanas. Ha habido muchos alumnos, ¿se ha dado cuenta de eso? Sí, Muchos claro. alumnos. Así es que les damos la más cordial bienvenida. Estamos muy contentos de estar aquí juntos. Y háganos el favor de compartir. En este momento yo voy a compartir y mi esposa también va a compartir. Vamos a compartir. Tómese su tiempo, 2 minutitos en lo que más gente se va agregando. Por favor. Vamos a compartir para que este mensaje llegue a mucho más personas. Ya están muchas personas conectadas, qué bueno saludarles. Se está incrementando, vamos a compartir, por favor. ¿Ya pudo compartir, esposa? Ya estoy aquí. ¿Sí nos escuchamos bien? Porque no traemos el micrófono hoy. A ver si nos indican si se está escuchando bien. A ver, ¿qué dice? ¿Se escucha bien? Si nos puede poner ahí. Pues yo no sé qué está pasando con el mío, que no puedo compartir, esposa. Ayúdeme a compartir. Bueno, familia, gracias por estar aquí y vamos a seguir esperando un momentito para entrar a la clase. Saludos de Ruth Casco, Miriam Vázquez, Tercer Jules, Tere Basaldúa, Pastor Sergio, Carolina Almada, todos ustedes bienvenidos, qué gusto saludarles. ¿Cómo vamos, esposa? ¿Ya pudo compartir? Sí, ya. Bueno, amigos, ¿cómo está el audio? Nada más quisiéramos, dice que se escucha bien, ¿verdad? Ok. Sí se puede compartir, perfecto. Gracias a Aide, Luisa Cartín, dice que no nos escucha bien. Que no nos escucha No bien. escucha bien, si le puede subir un poquito, por favor. Yo creo que es de su recepción porque sí se oye bien, ¿verdad? ¿Estamos bien? Estamos bien, bueno. Gusto en saludarles nuevamente, gracias por estar aquí. Ahí está el famoso Lalo Arrieta, Araceli Hernández, dice que sí se escucha, Rocío Ortiz también. Pura gente muy amada, Fátima y Nostroza, qué gusto saludarla, y de Sánchez, dicen que el sonido está perfecto, entonces si usted más bien póngale en su receptor, ahí súbale un poquito por favor, porque todo el mundo nos está diciendo que el sonido está muy bien. Entonces, bueno, bienvenidos a su clase, saque con qué anotar, seguimos aprendiendo cómo es que tenemos que comprender al reino de Dios, y cómo es que por tantos paradigmas, esposa, y confusión en el trazo de la palabra, no se ha podido disfrutar en su totalidad de pertenecer a este reino inconmovible, ¿verdad? Claro. Entonces estuvimos hablando la vez pasada de que para muchas personas, como ven en los evangelios, esposa, un mensaje donde Jesús deja claridad en algunas cosas, pero en otras, acuérdate que dice que hablaba por parábolas. Para que oyendo no entendieron, ¿verdad? Esa es una de las características. Otra también, que en los evangelios no habló en su totalidad de una manera tan abierta de todos los beneficios del evangelio, ¿sí? Otra vez, los evangelios le estaban hablando a judíos, le estaba hablando a personas que iban a ser salvas, o sea, tiene un lenguaje profético también. Tiene también acciones específicas para ese tiempo. Por ejemplo, el Padre Nuestro. El Padre Nuestro en ese tiempo todavía no tenía el cumplimiento de la muerte y resurrección de Cristo. Entonces servía como un modelo de oración, pero definitivamente todavía no había hijos de Dios por engendramiento. Entonces, en los evangelios tenemos que entender que esto es bien importante para poder entender en su totalidad el reino. Hay que entender que en los evangelios no se explica a plenitud todo lo que tiene que ver con
el Evangelio. Si yo le hago la primera pregunta aquí a mi esposa y a ustedes, ¿dónde cree que encontramos mayor plenitud de la explicación del Evangelio? Vamos a esperar a nuestros alumnos, espérese tantito, no se desesperen, no quiere usted luego acaparar, pero vamos a esperar a ver dónde cree que hay una explicación más amplia de todo lo que es el Evangelio, para que podamos entender los beneficios del Evangelio del Reino y cómo del Evangelio no solamente se habla el Evangelio del Reino, sino el Evangelio de la gracia, ¿verdad? El Evangelio de Dios. Entonces vamos a ver esas características. Mientras tanto, dice Bully en las cartas de Pablo, sí, efectivamente ahí se explica de una manera mucho más amplia todas las características del Evangelio. Entonces, muy amados, nosotros siempre tenemos por claridad de que tenemos que estar bajo la autoridad de Cristo siempre de una manera consciente. Él es nuestra autoridad, es nuestra guía, es nuestra vida y es el que nos enseña. Así es que en este momento, esta clase del día de hoy, nos ponemos conscientemente bajo la autoridad y el gobierno de nuestro Señor Jesucristo y la guía del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús así lo creemos. Amén. Esposa, vamos a ver entonces versículos que nos van a hablar más a plenitud del Evangelio. Hablábamos la semana pasada, y aquí viene otra pregunta para nuestros alumnos, es: deme algunas características de lo que entendemos por Evangelio del Reino. Otra vez, ¿sí? Vamos a pedirle a nuestros alumnos, esposa, que nos des características del Evangelio del Reino. ¿Qué buenas noticias desde la óptica del reino recibimos? Todos entendemos que evangelios son buenas noticias. Claro. Desde la óptica del reino, ¿qué buenas noticias recibimos? ¿Quiere empezar usted por alguna? No, esperamos a que las personas que nos están viendo nos puedan ir comentando. ¿Quieres que vaya leyendo? Sí, vamos a mientras nos dicen nuestros alumnos qué características tienen las buenas noticias del reino. Que son muchas y muy buenas. Bueno, pero vamos a ver en qué incide la buena noticia del reino, porque generalmente se habla de el Evangelio solamente desde la óptica del perdón, pero el Evangelio del Reino habla de mucho más cosas. Dice aquí nuestra alumna Noemí Contreras: prosperidad, bendiciones, sanidad, nos enseña identidad, que somos nuevas criaturas. Sí, pero no está hablando todavía del reino específicamente, ¿sí? Mientras más gente está opinando, vamos al primer versículo, que es, esposa. Es Marco 1:15. Dice: tenemos nueva naturaleza, también es parte del Evangelio, pero vamos a ver qué tienen que ver más con el reino. Dice Moch Legrand: si no me equivoco, las parábolas eran usadas para hablar exclusivamente a los entendidos. El que tenga oídos para oír, oiga, confirme. Sí, pero había muy poco entendimiento del plan que vendría con Cristo, con el Evangelio a través de la muerte de Cristo. Entonces, también, mi querido Moch, mi querido Chef, realmente también las parábolas era para que oyendo no entendieran. ¿Por qué? Porque el plan tenía que ejecutarse. O sea, tenía que haber este gran signo de interrogación para que Jesús llegara a la cruz. ¿Sí me explico? Claro. De Sí, alguna manera el misterio estaba oculto. Exactamente. Porque si tenía que pasar todo el proceso hasta llegar a la cruz, y después de la cruz se revela el misterio después de la resurrección. Exactamente, esposa. Entonces, hay muchas respuestas: nueva naturaleza, nueva creación, el reino se ha acercado. Todas son características correctas, pero todavía no tocamos específicamente el reino. Relación directa con el Padre, sí, pero esta es una noticia más de familia, ¿sí? Desde el ámbito de la familia. La nueva naturaleza es de un ámbito también de la prestación que tenemos por Cristo impartido en nosotros. Pero bajo una óptica estricta de reino, ¿qué será? ¿No quiere decir todavía? Bueno, creo que es algo de lo que estoy creyendo, es
que fuimos trasladados de una potestad a un reino de Dios, al reino de los cielos. Otra de las cosas que antes éramos esclavos, ahora somos reyes con autoridad, sentados juntamente con Cristo en una posición de gobierno, de autoridad, de dominio, para ejecutarla aquí en la tierra. Así es, dice Yoli Ríos, poder y autoridad, claro que sí. Desde lo consumado, dice Oli Muro también, pero más específico de reino es este traslado. Dice, estamos sentados juntamente con Cristo, desde ahí reinamos. También es totalmente una óptica de reino, desde una óptica completamente así de reino. Nuevamente lo volvemos a decir, es que fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas a un reino inconmovible. Que estamos sentados en lugares celestiales, que es un lugar de autoridad, que fuimos llamados a ejercer dominio y que lo que había perdido Adán se recuperó otra vez, capacidades de dominio. Se fija qué interesante otra vez que hay que entender toda la plenitud del Evangelio. Y para eso estamos, para eso estamos. Andrea Amigón, saludos también a ti, mija. Reino, Cristo en nosotros, coherederos, gobernantes, sí. Los derechos ahora nosotros como reyes, ¿sí? Todo por eso es tan importante. Reyes. Primeramente reyes y sacerdotes también, Claro. pero en el orden de Melquisedec era primeramente reyes. Bueno, familia, nuevamente le pedimos el favor de compartir para que esto llegue a mucho más personas. Vamos adelante, esposa, con el primer versículo que vamos a leer. Marco 1, el 15, nueva versión. Mire, le voy a pedir un favor. Léame primero Romanos 1:16. Aquí vamos a entrar a otras facetas del Evangelio, de las buenas noticias. Ahorita era muy importante entender las facetas de el reino, manifestar a Cristo como rey, dice Yoli Ríos. Claro que sí, Yoli. Por eso es que también nosotros dice Romanos 1:16. Fuimos librados de la ley, ¿sí? ¿De cuál ley? Del pecado y de la muerte. Este es otro versículo que estoy hablando, pero para entender que en el Evangelio del Reino se nos dota de poder, autoridad, ¿sí? Para ejercer gobierno en la tierra. Pero vamos a ver otra faceta. Adelante, esposa. Ese de Romanos 1:16. 1:16. Dice, a la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Ok, entonces, el Evangelio, otra faceta del Evangelio es que produce salvación. Claro. Ahora pregunto, y vamos a preguntarle aquí a nuestros alumnos, que nuevamente les pedimos que compartan. La salvación, ¿cómo le interpreta la salvación? ¿Por qué este Evangelio tiene poder para salvar? Y se la voy a poner más fácil, para que no batallen los alumnos. Salvación integral. Vamos a hablar de salvación integral. El Evangelio tiene el poder para producir salvación integral. ¿Qué es esta salvación integral? Vamos a esperar a ver qué nos dicen nuestros alumnos, esposa, mientras váyanos hablando un poquito del Congreso de Mujeres. Sí, claro que sí, los vamos a estar esperando. Ya estamos desesperados porque ya estamos iniciando cuenta regresiva del Congreso de Mujeres, que va a ser el día 12 y 13 de este mes que viene. Ya, el mes de junio, ya estamos en junio. Ya. Y vamos a iniciar el viernes a las 5 de la tarde. ¿Viernes qué? Viernes 12. Ok. A las 5 de la tarde, que es la hora de aquí de Chihuahua. Empieza el apóstol Lucas Márquez, va a estar compartiendo también mi esposo, para terminar alrededor de las 7 de la tarde, alrededor. Y vamos a continuar al día siguiente con la pastora Ana María a las 9 de la mañana, que sería sábado 13. Voy a dar una enseñanza, voy a compartir yo después de la pastora Ana María. Tenemos un pequeño receso y vamos a continuar el sábado para dar ya... Entonces, 12 y 13 de junio. De junio. Expectantes, porque va a estar esto, ¿cómo cree? Súper maravilloso. Eso. Bueno, dice Aide Sánchez que ya está.
muy expectante por el Congreso. Bueno, vamos a ver. Salvación integral. No, todavía dice Erika Aguirre, nos salvó del pecado y de la muerte. Sí, es verdad. La salvación es solo el primer de los beneficios. También decían que la salvación es para la entrada al propósito eterno. Aquí dice el pastor Sergio, la del espíritu, un suceso. La del alma, un proceso y renovación del entendimiento. Exactamente. El evangelio tiene poder para salvarnos espíritu, alma y cuerpo. Sí. Las tres son las buenas noticias que Dios nos dio. Se fija qué importante conocer todo el espectro del evangelio. Claro. Sí, son buenas noticias para el espíritu, que inmediatamente renacimos y nuestro espíritu, al ser renacido, ha quedado salvo del pecado, ha quedado salvo de la muerte. Ahora, cuando nos está salvando en el alma, ¿de quién se salva usted? Otra vez, en el espíritu fue un suceso, esposa, y este suceso nos trajo una salvación eterna, se nos imparte la vida eterna, el espíritu queda libre del pecado completamente, y el alma se empieza a salvar ¿de qué? Porque el evangelio son buenas noticias, nuestra alma se salva también. ¿De qué se empieza a salvar el alma? ¿Quiere usted compartir algo, esposa? Ay, pues de todas las heridas, del rechazo, del dolor, de todo el pasado que hemos arrastrado. O sea, ¿el evangelio tiene poder para sanarnos los recuerdos? Por supuesto. Claro que sí. Claro. Pero fíjese qué interesante. En el alma me salvó de la vieja naturaleza. No. La vieja naturaleza estaba instalada en el espíritu. Esta vieja naturaleza queda muerta, queda crucificada con Cristo. Para ir aclarando más, ¿sí? Nuestro espíritu tenía una antigua naturaleza, la adámica, y nosotros quedamos salvos, ¿sí? Claro. Pero ¿de qué nos va salvando el alma? Es el pastor Sergio, Marisol Rodríguez de López. Nos va salvando de nosotros mismos, Claro. ¿sí? ¿Por qué? Porque lo decía muy claramente mi esposa. Porque hay recuerdos tristes, improntas mentales que la palabra nos va a ir limpiando, nos va salvando y sanando, nos sana las heridas y nos quita la discapacidad de tomar decisiones correctas. Claro. Es tanto del pasado, dice Noemí Contreras, por supuesto. La palabra limpia, la palabra sana, la palabra genera identidad en Cristo, ¿sí? Claro. Y entonces en este proceso de salvación, nuestra alma se va limpiando, se va sanando para poder nosotros ser una expresión de Cristo sin tanto obstáculo. Que ¿verdad? nuestro filtro sea sano para manifestar el poder de Cristo, que es a través de nosotros, a través de un alma sana. Así es. Eliana Carreras nos saluda desde Argentina. Eliana, un fuerte abrazo. Entonces, el evangelio nos trae buenas noticias. Porque este evangelio nos trae buenas noticias. Recuperamos el diseño original, dice Francelis Torres. Claro que sí. Gracias por estar aquí. Nuevamente le pedimos que comparta para que esta clase llegue a más personas. Entonces, en este proceso de sanidad, por eso dice el apóstol Pedro que hay un objetivo, que nuestra alma sea salva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestra alma se va sanando, se va salvando de nosotros mismos, se va sanando de los daños. Y ojo, a ver quién más me lo puede contestar. Bueno, pues ya lo voy a decir, esposa. Nos salvamos del antidiseño. Claro. El evangelio nos trae las noticias de lo que es el diseño original, dice Francelis Torres. Pero vamos a hablar, Francelis, aquí vamos a recuperar la cultura del reino y nos vamos a salvar de la contracultura, la cultura del mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la sabiduría de este mundo es terrenal, animal y diabólica. De eso nos va salvando. Va a sonar fuertecito lo que voy a decir, pero dejaremos de ser animales, terrenales y diabólicos. Y alguien dice, no, es que yo no soy animal. No, espérese, estamos hablando de reacciones instintivas, Claro. como son los animalitos que tienen reacciones instintivas. No hay dominio propio en los animalitos, ¿verdad? Ellos reaccionan por instinto. El ser que no está en Cristo todavía es muy instintivo. Los que estamos en Cristo estamos en ese proceso de dejar de ser reactivos e instintivos
Porque el Evangelio nos está generando, nos da la información de quiénes somos en Cristo y cómo tenemos poder, tenemos amor y tenemos dominio propio, ¿verdad? Sí, por supuesto. Ahora pregunto, ¿y en este Evangelio se salva? ¿Hay buenas noticias para el cuerpo, esposa? Por supuesto que sí, entra a un orden, comiendo sano, haciendo ejercicio. ¿Por qué? Porque este cuerpo le pertenece al templo del Espíritu Santo. Es templo del Espíritu Santo y se nos dan instrucciones de cómo administrarlo por el dominio propio. Pero no solo eso, también hay una buena noticia para el cuerpo en el sentido de que Corintios 15 es muy claro. Nosotros vamos a tener un cuerpo glorificado también. Claro. Entonces hay una buena noticia. Saludamos al pastor Uciel Reyes, a la pastora Lourdes Covarrubias también. Un abrazo gordo para todos ustedes. Entonces no vemos en los evangelios, esposa, la explicación a plenitud de todo lo que es el evangelio. Claro que en los evangelios, seamos muy claros también, hay muchas componentes de estas buenas noticias, ¿verdad? Aquí Uciel nos manda un abrazo también para ti, querido Uciel. Saludos. Estamos en contacto, claro que estamos en contacto. Pero vamos a ver que Pablo se le da todavía un mayor entendimiento de todo lo que conlleva el evangelio. Le voy a hacer una pregunta, porque el mayor representante como hombre en la tierra del reino es Jesús, más que Pablo, que esto que quede muy claro. El mayor ejemplo es Jesús, ¿sí? Donde nosotros vemos a través de Jesús la manifestación de Cristo. Pero vamos a hacerle una pregunta al alumnado. ¿Pero por qué Pablo nos da más conocimiento de la plenitud del evangelio? A ver su respuesta. ¿Usted todavía no se quiere arriesgar? No, espérese. ¿Por qué las cartas paulinas y también cartas apostólicas nos permite ver un mayor entendimiento de toda la dimensión del evangelio? De hecho, ahorita vamos a ver un versículo que inclusive Pablo habla de que dice conforme a mi evangelio. Ahorita vamos a ver por qué. Dice Uciel, se me iluminó mi pantalla cuando los vi. Ay, caray, andaremos muy brillosos. Uciel, un abrazo. A ver, alumnos, ¿por qué considera usted que hay una explicación más amplia? Dice Ligia, porque a él se le reveló el Cristo resucitado. Bueno, es una buena explicación, pero hay más todavía de la explicación del reino y la explicación del evangelio a mayor plenitud. Vamos a esperar a alguien más. Nos saludan desde Buenos Aires. Porque se le reveló el evangelio de la pasión de Cristo. No tanto, porque Cristo está impartido en Pablo. No es la razón, porque Cristo estaba también en Jesús. Era Jesucristo. Y Jesús habla mucho en los evangelios, habla mucho del evangelio, pero hay una explicación todavía más específica en las cartas paulinas o en las cartas apostólicas. Y aquí sí, yo sé que no es una pregunta sencilla, pero el que la conteste, usted le va a preparar un pollo oriental, como usted hace un muy buen pollo oriental. Que sí, con mucho gusto los vamos a esperar. A ver, dice Andrea Amigón, porque Jesús no había muerto aún no se ha completado en el Cronos. Bueno, no es una pregunta sencilla. ¿Por qué? Porque Pablo, ya en las epístolas, cuando está hablando, en su mayoría, es porque le está hablando a la nueva criatura. ¿Sí? Ya la audiencia, Jesús tenía, ¿cuántas nuevas criaturas tenía Jesús en su audiencia? Jesús, ninguna. Ninguno. Esto es muy importante, por eso cuando uno traza la palabra, tiene que entender hacia quién va dirigida. Otra vez, en los evangelios Jesús le estaba hablando a puras personas en Adán. En Adán, muertas. Muertas, personas que todavía no tenían una capacidad de desarrollar una identidad conforme a una nueva naturaleza. ¿Sí me explico? Sí. De hecho, por eso vemos que inclusive en los evangelios Jesús pone pudiera sonar hasta más estricto que la ley en algunos momentos, como por ejemplo cuando le dice a su audiencia
que si no tuvieran mayor justicia, que no fueran más justos que los fariseos, no tienen acceso al reino. ¿Y qué les dice? Ustedes ni siquiera necesitan pecar, sino que con solo pensar mal, ustedes están descalificados. ¿Por qué hace esto? Pues porque está poniendo cada vez más difícil, o pone imposible la entrada al reino si no es a través de él, por medio de la fe, no por medio de las obras. Por eso, ¿a qué audiencia estaba hablando Jesús? Esto es bien importante. A Jesús. Sí, Jesús estaba hablando siempre a audiencias donde nadie era nacido de nuevo, hasta después de su resurrección. Pablo, sin embargo, ya está predicándole a nacidos de nuevo. Sí está quedando claro esto, familia, porque esto es clave, ¿eh? Por eso mucha gente se confunde tanto en los evangelios. Claro, Jesús está hablando también en algunos momentos de los evangelios, está hablando proféticamente cómo también iban a ser las personas nacidas de nuevo. Claro. ¿Sí me explico, esposa? Pero hasta ese momento no había ni un solo nacido de nuevo. Por eso tenía que estar hablando de una manera a futuro. Había cosas codificadas. Un abrazo al pastor Hidalgo del Salvador. Dice Aide Sánchez, sí, está quedando muy claro. Qué bueno, Aide. Por eso es que nosotros podemos ver, Francelis Torres dice también, cómo es tan importante que cuando leemos la Escritura entendamos a quién está dirigida la carta. ¿Sí? Entonces, Pablo, vamos a hablar más bien del Espíritu Santo, a través de Pablo, ahora le está explicando su identidad a los que ya forman parte del cuerpo de Cristo. Claro, y que ya está impartida la vida de Cristo en ellos, por lo tanto tienen la mente de Cristo y pueden entender y comprender y empezar a visualizar lo que es el reino, a la dimensión a la cual fueron trasladados. Claro, así es. Por causa de entender que hubo un traslado a Cristo, dice Julio César Hernández, y Espíritu Santo, consolador y ayudador para revelar esta verdad presente. Muy buena respuesta, Julio César. Sí, porque ahora Pablo está hablándole a personas que tienen nueva naturaleza, que ya fueron trasladados, ¿sí? Le está hablando a personas que tienen la mente de Cristo, tienen al Espíritu Santo. Exactamente. De vida. Claro, ahora opera en nosotros la ley de... Por eso ahí el Evangelio queda explicado de una manera mucho más amplia, de todos los beneficios de estar en Cristo. Dice Damaris Areli, Jesús por medio de parábolas llegó a hablarle proféticamente a la iglesia y dio códigos de su reino. Sí, todavía no a la iglesia, mi hija, porque en ese tiempo todavía no se había impartido Cristo. Si entendemos por la iglesia ya orgánica a que Cristo esté presente de una manera real e impartida. En ese momento, en los evangelios no le estaba hablando a una iglesia porque todavía no había nacido la iglesia de manera orgánica en Cristo, ¿sí? Saludos a Daniel Vergar, un fuerte abrazo, amado Daniel, Ligia, personas recreadas en el Espíritu. Sí, por eso las cartas paulinas cambian tanto. Pudiéramos decir, ojo, por favor no se me confunda, que mucho de lo leído en los evangelios nos sirve de referencia. No todo lo que usted lee en los evangelios está dirigido a usted. Claro. Ay, yo sé que esto puede sonar fuertecito, pero espero que lo entendamos, ¿sí? Es que todavía a partir de todo después, antes de la cruz, todo era tipo, sombra y figura. Así es. No podemos decir que Jesús ya le estaba hablando a la nueva criatura, porque aún no se había consumado el por qué y para qué había llegado a la tierra. Sí, de hecho, acuérdense que él llega a decir que las zorras del campo tienen sus guaridas, las aves tienen también sus nidos. Dice, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Ahí no estaba hablando en ningún momento de una situación terrenal, sino está diciendo la cabeza, que es Cristo, todavía no tiene un cuerpo donde asentarse. Esto ocurriría hasta la resurrección. Entonces, por eso, cuando usted, ahorita vamos a tener más versículos, aquí vamos a tener más claridad de
que en las cartas paulinas principalmente ya se nos hablan de códigos del reino, Claro. ya estando en Cristo y ojo, y ya habiendo sido trasladados al reino. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Jesús, precisamente por eso dice, buscad primeramente el reino. Jesús mismo a través del Espíritu Santo, ya en las cartas, ya dice, ustedes ya están en ese reino. Ustedes ya fueron trasladados. Ya no es una cuestión de buscarlo. Ya no. ¿Sí? Entonces vamos a ver más de los beneficios del Evangelio. ¿Sí? Dice Noemí Contreras, apóstol. Tengo una pregunta. ¿Dios salva nuestra alma o nosotros la salvamos a través de la renovación del entendimiento teniendo mente de reino? La salvación viene de Él, pero si no hay una disposición, aquí ya en la salvación del alma hay una cooperación, ¿sí? Donde nos exponemos a la palabra, donde hay una intencionalidad. Precisamente le contesto a Noemí. Por eso vemos, Noemí, no estamos criticando personas que tienen tan diferentes niveles de madurez. ¿Por qué? Porque para unos no tienen la intencionalidad de esta salvación del alma. Ellos son niños, esposa, que andan buscando generalmente mucho más las añadiduras, que en vez de que ser transformados mediante esta renovación del entendimiento. Por ejemplo, ustedes que se están conectando sistemáticamente, ustedes están cooperando con la labor que el Espíritu y la palabra hacen de renovar el entendimiento. Saludos a Rogaciano Patricio, a Nayeli Cruz Martínez, también un abrazo. Saludos, familia, dice Rogaciano Patricio. Ok, esposa, vamos al siguiente versículo, por favor. Que es Marcos 1:15, ahora sí. Marcos 1:15, sí. Por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios. Anunciaba, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Ahí está hablando del reino de Dios, ¿sí? Y le está hablando las buenas noticias. ¿En qué lo leyó? ¿En NBI? Esta versión te lo leo. NBI. Sí, Se por ha favor. cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Ok, entonces el que no estaba en Cristo, se le están ofreciendo estas buenas nuevas de salvación, primeramente, pero también eran buenas noticias del reino, porque ahí está diciendo, el reino de Dios está cerca. Entonces, estas buenas noticias del reino, no quiero regresar, es que al hombre se le regresa su capacidad de dominio. Deja de ser un dependiente y deja de ser esclavo de sus impulsos. Y puede ejercer ahora dominio. Y no como el original, porque el original de Eva, si pudiera decir, el original de Eva y Adán, no, sino ahora mejor posición, que es sentado juntamente con Cristo. Claro, mucho mejor. Mejores noticias todavía. Siguiente versículo, esposa, por favor. Vamos a ver ahora Hechos 20:24. Sí, permítame un segundo. Hechos 24. Gracias por estar aquí, queridos alumnos. Qué bueno que están aquí. Usted también nos enseña a nosotros. Por favor, un abrazo para todos y sigan compartiendo esta transmisión. El pastor Carlos Alberto Chávez, saludos desde Agua Viva, Aguascalientes. Un abrazo para ustedes también. Oscar Flores, saludos Oscar, un abrazo. Rolando García, Isa y también un abrazo. Vamos a ver, esposa. Dice, sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¡Qué interesante! Benjamín Márquez, un fuerte abrazo para ti desde Chile. Qué gusto saludarles. Igualmente, querido Benjamín. Julio César Hernández dice, wow, esa posición mejor es una delicia, claro. Claro que sí, porque ahora es juntamente con Cristo en lugares celestiales. Pero vamos a leer otra vez porque aquí se nos da entonces otra óptica del Evangelio. ¿Puede volver a leerlo, por favor, esposa? Sí, permíteme un segundito, esposo.
dice, pero, bueno, sin embargo considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Entonces ahí está el Evangelio del Reino. Y el Evangelio de la gracia. El Evangelio de la gracia. Bueno, alumnos y amigos que también nos enseñan y maestros, deme características del Evangelio de la gracia. Vamos a esperar un momento. No, espérese, esposa. Mientras saludamos a Jorge Rodríguez también. Vamos a hablar de este Evangelio. Son buenas noticias de la gracia. ¿Qué buenas noticias tenemos en la gracia? Ya hablamos de este Evangelio del reino, gobierno, dominio, poder, autoridad. Nos saluda Leti Amaya. Ay, Leti, tan amada. También Denise está viendo el programa, Denise Ugarte. Este Evangelio de la gracia, denme algunas características. Nuevas noticias de gracia, la salvación de todos. Más bien, Juan, la salvación para todos, ¿verdad? Sí, porque de todos eso se le llama universalismo. Pero la salvación para todos por medio de esta gracia. Claro, por gracia somos salvos, dice Ligia. Saludos a José Antonio y Araceli García. Dice Eliana Carreras, el Evangelio de la gracia, no podemos hacer nada para merecer. Exactamente, se nos da esta salvación sin haber tenido ningún solo merecimiento. ¿Qué más buenas noticias tiene el Evangelio de la gracia? Vamos a esperar porque hasta ahorita estamos viendo solamente una sola cosa. Somos salvos por fe, también está bien, pero ¿qué más noticias buenas tiene la gracia? El Evangelio de la gracia, Él nos hizo aceptos. Está bien. Gracia es la expresión única de la acción de Dios en y por el Hijo, sí. Salvos por la fe, para todo aquel que cree en la obra redentora, sí. Saludos, José Antonio, también para ti y para tu esposa. Pero está faltando algo muy importante de la gracia, esposa. ¿Usted ya sabe o todavía no? Estoy creyendo, pero hoy te toca responder a ti. Dice Damaris, a Dios le ha placido darnos su reino por gracia. También, mija, está bien. Pero fíjese que es bien importante, qué bueno que estamos aprendiendo, porque siempre vemos esa faceta de lo dado lo inmerecido. No inmerecido. Está bien. Dice Fátima y Nostroza, nos capacita para toda buena obra. Claro. Exactamente, querida Fátima. La gracia capacitadora. Sí, porque la gracia nos capacita, ¿sí? Con las habilidades de Él para poder vivir sus diseños y poder vivir la cultura del reino. Claro. Ella se ganó el pollo. Pues sí, Fátima se ganó el pollo. Me parece muy bien, ¿verdad? Sí, porque todo el mundo está bien, ¿eh? Sí, todo. Pero es solamente una faceta de la gracia. Siempre, y por eso es tan importante, siempre hemos estado viendo la gracia nada más como esta disposición amorosa. Te doy lo que no mereces, te doy lo que no mereces, pero la gracia también es una capacidad para vivir y hacer lo que le agrada a Dios. Claro. Dice Fátima, amén, me imagino que por el pollo que se ganó, ¿verdad? Dice Pascuala Severino, la vida de Cristo en nosotros, sí. Por eso Pablo hablaba y decía, yo he trabajado más que todos ellos. Todos. Pero ¿qué decía? No yo. Si no es la gracia. Si no es la gracia, claro. Esta gracia nos hace trabajar. Esta gracia nos hace producir fruto. Nos hace productivos y fructíferos en nuestra asignación. Así es la gracia. Dejan de ser, ¿cómo te diré?, capacidades humanas para tomar, ¿sí?, las capacidades de Él. Dice Carlos, el Evangelio de la gracia es el amor de Dios Padre revelado en la persona del Hijo. Dios nos ha dado bendiciones porque nos sanó, nos libertó, nos prosperó y nos dio vida eterna. Sí, todo eso es correcto. Pero nunca dejemos de ver la gracia que capacita, ¿sí? Esto es bien importante porque él también lo explica de esta manera. Él pone tanto el querer como el hacer. Él produce tanto el querer como produce el hacer. Entonces la gracia, dice, nos hace vivir bajo la voluntad del Padre. Claro que sí, Damaris. Esta gracia nos permite vivir y agradar a Dios. No es una capacidad propia. ¿Sí?
Aquí lo importante es, claro, tener muy claro que hay personas que a esta gracia no le hacen caso. Sí, entonces... O esta gracia la consideran que es su esfuerzo propio. También, aquí es donde vemos el orgullo de la gente que dice, no, es que yo esto lo logré por mi gran cantidad de autosantificación, por mi disciplina personal, mi alto nivel de conocimiento. No, un momento, la gracia nos capacita, ¿sí? Para hacer lo que a Él le agrada. Dice Didi Santaella, un fuerte abrazo. Dice, la gracia nos habilita para hacer la voluntad de Dios. Claro que sí. Todo esto es gracia, capacidades, la disposición de darnos lo que no merecíamos y la capacidad de darnos lo que no podíamos también. La gracia tiene estas facetas, lo que yo no puedo y lo que no merezco. Pero también la siguiente faceta, que me da las capacidades para vivir de acuerdo a lo que Dios espera que vivamos, ¿verdad? Esta es la otra parte de la gracia. ¿Qué más, esposa? Vamos al siguiente versículo porque seguimos aprendiendo más de el Evangelio en su totalidad. Le quedan 3 minutos nada más, esposa. Romanos 2:16. Romanos 2:16 dice, así sucederá el día en que por medio de Jesucristo Dios juzgará a los secretos de toda persona como los declara mi evangelio. Ay, caray. Vuelva a leerlo, por favor. Así sucederá el día en que por medio de Jesucristo Dios juzgará los secretos de toda persona como lo declara mi evangelio. Ok. ¿Por qué se atreve a decir este hombre mi evangelio? Si él no escribió los evangelios. Otra vez, ¿cuál es la cita, esposa? Es Romanos 2:16. ¿Quién escribió la carta de Romanos? Pablo. Y dice que el hombre, Romanos 2, el hombre en general, va a ser juzgado alguna vez de todo lo que tiene secreto. ¿Qué está hablando? Lo que solamente Dios sabe. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Sus intenciones. Sí, y todas no nada más intenciones, actos también. Lo que está escondido. Porque Romanos 2, que no vamos a dar cátedra de Romanos 2, lo que está diciendo es que aquí, seas judío, seas gentil, necesitas a Cristo para acceder al reino, necesitas a Cristo para nacer de nuevo, y entonces este hombre dice que su evangelio lo explica todo esto. Pero una pregunta, ¿cuándo usted ha leído que él es el escritor de alguno de los evangelios? Pablo, ¿no? No. Entonces, pero él escribe un evangelio. ¿Dónde está escrito este evangelio de Pablo? Pues en las cartas paulinas, todas las cartas paulinas. En todas, claro. Porque ahí, en todas las cartas, se nos va notificando las buenas noticias de estar en Cristo. ¿Sí? Porque en estas cartas se nos van notificando las buenas noticias de pertenecer a un reino, al reino de Dios. Porque en estas cartas se nos va notificando nuestra libertad de la antigua naturaleza. Se nos está notificando que tenemos ahora nosotros una posición de heredero. Por eso hablamos de que este hombre se atreve a decir que él también escribe el evangelio. Mi evangelio. Mi evangelio. Él ya no está hablando no se está refiriendo a ninguno de los autores de los evangelios. Él le queda claro, porque otra vez lo volvemos a repetir, él tiene ahora la revelación dada a la nueva criatura y a la nueva creación. En otras palabras, hay que ser un estudiante profundo de las cartas apostólicas para descubrir la magnitud del evangelio. Último versículo, esposa, porque, a ver, no, ya no. Nada más léalo, Romanos 15, 19, y ahí lo vamos a dejar para la siguiente clase. 15, 19, dice, Sí.
mediante poderosas y señales y milagros, A ver, otra vez. mediante poderosas señales y milagros por el poder del Espíritu de Dios. Así que, habiendo comenzado en Jerusalén, he completado la proclamación del Evangelio de Cristo por todas partes hasta la región de Lidia. Entonces aquí ya vemos otra faceta. El Evangelio primero vimos del reino, el Evangelio de la gracia, De y la ahora... gracia. Y ahora el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo. Las buenas noticias de Cristo. ¿Cómo nos apropiamos de lo derivado de las buenas noticias de Cristo? La próxima semana lo decimos. Pero un poquito nada más. No, esposa, no. Un poquito nada más para ir terminando. No, porque esto es sumamente importante. Sí, muy bueno es. El Evangelio de Cristo, lo bueno que se encuentra en Cristo. Ahora, ojo con esto. No es que el Evangelio del reino, el Evangelio de la gracia, el Evangelio del reino sean diferentes evangelios. No. Es un mismo Evangelio. Ahí vemos la totalidad del Evangelio, pero de lo que tiene que ver con un reino, lo que tiene que ver con la gracia. Ahora tendremos que ver el Evangelio de Cristo. Nuestra participación en el reino por estar con Cristo. En Cristo. Pues ya les di una pista, esposa. Sí. ¿Por qué es así usted? Pero bueno. Bueno, pero los vamos a esperar para la siguiente semana. Sí, acuérdese que tiene su escuela el próximo martes, cada martes. Hay personas que nos preguntan de repente, ¿va a haber reunión los martes? Ya no necesita que le avisemos. Todos los martes a las 7:15 es discipulado, siempre. Eso está continuo. Mañana a las 12:15 hora de Chihuahua tendremos la participación de los pastores de la red. Estamos hablando de la edificación correcta, entonces va a aprender mucho también. Y el domingo a las 12 del mediodía es nuestra transmisión de nuestra reunión dominical, ¿verdad? Saludamos a Eduardo Arrieta, dice saludos, muchas gracias por sus excelentes enseñanzas. Fátima dice que ya nos extraña, nosotros también a usted, y ahora que le deben un pollo, más Fátima. Seba Mena, un fuerte abrazo hasta Chile. Amparo González, gracias a usted. Aquí estaremos puntual, dice Aide Sánchez, gracias Aide. Ramón Sánchez, gracia y paz, amados, también para ustedes. Queremos decirles que les amamos mucho, Siempre ténganlo en mente, les amamos mucho. Y la semana que entra, pues otra vez estaremos discipulando a las naciones y usted también, porque todos aprendemos los unos de los otros. Bendecidos y buenas noches.